1. Hice mis primeras vacaciones largas cuando cumplí 16 años. Antes solíamos ir a lugares cercanos como a Pachuca, a Querétaro, a Cuernavaca. Era cuestión de un fin de semana y regresábamos a casa. En 2014 fui a Sonora, a casa de una tía. No era como tal un viaje de placer, más bien mi mamá había ido a vender un terreno, para lo cual nos tuvimos que quedar 15 días a hacer papeleo y trámites previos. El lugar era bastante bonito, tenía paisajes naturales cercanos maravillosos. Aún así parecía un pueblo fantasma. No me acuerdo cómo se llama, he querido marcarle a mi mamá para preguntarle, pero últimamente tuvimos unos problemas y no nos hablamos mucho. Ni siquiera ha de ser un lugar conocido, las calles estaban recién pavimentadas y las fachadas de las casas remodeladas gracias a un cheque que les mandó un paisano que se había vuelto rico. En esta historia pasaron varias cosas, ocurrió una serie de acontecimientos que en la Ciudad de México nunca hubiera creído vivir. Para empezar, el motivo de nuestra visita, como te conté antes, era para vender un terreno. Ahora de más grande, cuando lo hemos pensado, todo pintaba a que iba a salir mal porque mi mamá no había tomado precauciones con las personas a las que les pensaba vender el terreno. Para empezar, ellos ya vivían en ese terreno, del cual pagaban renta, pero a veces se les olvidaba y se atrasaban. Le decían a mi mamá que se los fuera anotando para el día en que compraran el terreno. Hasta se pusieron a construir. La verdad es que estas personas se veían de dinero porque, según mi mamá, al momento en que llegaron a vivir al terreno no había nada construido. 8 meses adelante llegamos a encontrar una gran casa que no encajaba con todas las que tenía de vecinas. La mayoría eran casas al centro y al frente del terreno, rodeadas a izquierda y derecha de jardines secos cerrados con reja. Mi mamá no tenía idea de que habían estado construyendo como si el terreno ya fuera de ellos. La mayoría de las otras casas eran sencillas comparadas a esa. Construcciones al centro y al frente del terreno, rodeadas a izquierda y derecha con jardines secos cerrados con reja. Mi mamá no tenía idea de que habían estado construyendo como si el terreno ya fuera de ellos. El día en que llegamos, mi mamá estaba muy enojada, también preocupada. De pronto se soltaba a llorar y se mordía las uñas. Mi tía vivía exactamente al lado del terreno y en esos 8 meses no se le ocurrió avisarle a mi mamá sobre lo que estaba ocurriendo en su propiedad. Esos vecinos hasta le tiraron una barda a mi tía mientras construían. Mi mamá y ella hablaban seguido. No me explicaba bien cuál fue la razón por la que mi tía ocultó esa información. ¿Por qué no le dijo que los vecinos estaban levantando una gran casa en su terreno? Esta barda de la que te hablo se la volvieron a construir a mi tía y todo quedó como si nada. Las personas estaban dispuestas a pagar. De hecho, se hubiera hecho la transacción muy rápido, de no ser porque mi mamá necesitaba actualizar documentos y hacer cosas en oficinas de gobierno en un lugar aún más lejano. Hubo otra cosa que mi tía le ocultó a mi mamá, que tenía un par de semanas enferma. Empezó con hormigueo en las manos, luego las piernas se le entumecían, siempre tenía frío en los pies, a veces le dolía al toser como si tuviera un corset muy apretado que no la dejaba hinchar mucho los pulmones. Había empezado a perder la vista. Había ido a ver a un par de doctores. Ellos se imaginaban que podía tener un poco de todo, pero no podían asegurar nada sin mandar a hacer estudios. Cuando volvieron los estudios, no apareció nada. Una enfermedad nueva, dijo uno. Hipocondríaca, dijo el otro. Cada día aparecía una dolencia nueva. Una parte del cuerpo le empezaba a doler, a ponérsele rígida y fría. Creo que llegamos a buen tiempo para darle cuidados, pero no lo suficiente para evitar que muriera, pues de hecho, falleció en menos de 15 días, en lo que nosotras estábamos ahí. ¿Sabes qué fue lo peor? Que nosotras también nos empezamos a enfermar. Nos hicieron lugar en un cuarto que mi tía tenía al fondo y usaba como bodega.
Tras la primera noche que pasamos ahí, amanecimos con dolor en las plantas de los pies y mucho frío. Las dos tuvimos problema para levantarnos. Las dos nos pusimos pálidas cuando nos dijo mi tía que exactamente así había empezado ella. ¿Sería el agua que tomamos? ¿Estaríamos intoxicadas? ¿Sería una reacción alérgica? ¿Nos habría contagiado mi tía? Mi mamá estaba muerta de miedo porque veíamos cómo mi tía se estaba consumiendo rápidamente. El quinto o sexto día la encontramos con las manos completamente rígidas. No se le movían los dedos ni aplicando fuerza en ellos. Yo también me asusté mucho porque precisamente ese día empecé a sentir hormigueo en los dedos de la mano derecha. A ese pueblo era muy raro que llegara una persona ajena. Los pocos que visitaban de otros pueblos eran bien conocidos y se sabía cuándo iban a llegar y a qué iban. Una tarde aparecieron en la plaza un par de forasteros. Un hombre de unos 20 y tantos años, con lentes, ancho de la espalda, de estatura mediana, barba corta y una sonrisa muy peculiar. Tomada de su brazo venía una mujer mayor. Llevaba puesto un velo porque parecía que tenía cicatrices en el rostro. Ella caminaba con dificultad y todo el tiempo se estaba apoyando en quien parecía ser su hijo. Nadie se les acercaba, solo se les quedaban viendo por mucho tiempo como si quisieran que les quedara muy claro que todos sabían que no eran de ahí. El sujeto llevó a la mujer hasta un mini súper y con la dueña platicaron. A ella le pidieron santo y seña de la casa de mi tía. Por ella estaban ahí. A ella la habían ido a visitar al pueblo. Mi mamá al principio estaba muy escéptica, pensaba que esa gente era habilidosa para rastrear ingenuos clientes. Muy rápido se dio cuenta de que no era así. Todo estuvo muy raro. Para empezar, esta mujer del velo nos dijo que había venido de muy lejos. No recuerdo de dónde, pero mi mamá y mi tía se sorprendieron porque era evidente que ambos habían llegado caminando hasta ahí. El hijo hablaba más que la señora. Él llevaba cosas anotadas en una libreta que empezó a recitar. ¿Conocen a Vicente Martínez? Ya falleció, contestó mi tía quejándose, pues tenía un dolor en el pecho y el estómago que no la dejaba ni hablar. Era su esposo, que en paz descanse. La mujer se quitó el velo y nos mostró su piel. Tenía cicatrices de quemaduras en todo el cuerpo. Morí en un incendio, pero volví a vivir. Esa persona nos contó que legalmente estuvo muerta por 10 minutos. En esos 10 minutos vio a muchas personas, todas le hablaron al mismo tiempo. Estaban en el limbo, todas sufriendo, todas con remordimiento de conciencia, preocupadas, intranquilas. Vicente Martínez me mandó a buscarte cuando llegara el momento. Me pidió que te visitara en 2014, el 6 de mayo, y aquí estoy. Mi tía le preguntó si era por lo de su enfermedad. El muchacho y la señora respondieron al unísono que era por un muro de su casa. Había un muro en su casa que contenía algo que la estaba enfermando. ¿Cuánto nos va a cobrar?, preguntó mi mamá. Nada más lo que ustedes me quieran dar. No fue necesaria mucha preparación para comenzar con la sesión. Primero la mujer haría contacto con alguna entidad de otro plano y a ella le consultaría o le pediría que le dijera qué había en esa casa y cómo sacarlo. Como te repito, al principio no creíamos mucho, menos mi mamá, pero de poco a poco nos sumergimos en un mundo que era totalmente nuevo para nosotras. Se colocaron sillas alrededor de una mesa redonda. Cuando iban a comenzar me mandaron al cuarto donde nos estábamos quedando, pero le rogué a mi mamá que me dejara quedarme a ver. Tuve que insistir mucho para que me lo permitiera y por eso es que te estoy contando esta historia. La mujer nos dijo que para poder hacer el contacto tenía que quedarse dormida. Nos hicieron sentarnos en las sillas alrededor de la mesa.
Apagaron todas las luces y solo nos dejaron unas cuantas velas a los alrededores de la pieza y una al centro de la mesa. Nos tomamos de las manos y entonces nos pidieron que tratáramos de no movernos y no hablar para dejar que la mujer del velo se quedara dormida. De verdad te juro que no me imaginaba lo que iba a suceder después. Hubiera perdido cualquier apuesta. Más o menos 20 minutos después de que se pronunció la última palabra, antes del silencio absoluto, la persona que se recargó en la mesa para conciliar el sueño se empezó a mover. Se movió, pero gracias a una fuerza externa, porque ella estaba muy bien dormida, como tenía que ser. Lo que se empezó a levantar más bien fue el velo, se alzó de su cabeza, se talló entre su rostro y la mesa en donde estaba bien recargada. El velo completo se separó del cuerpo de la persona y se quedó suspendido en el aire, posado en una silueta humana que te juro que era transparente. Como si se le hubiera separado algo al cuerpo, una parte de la mujer se quedó en la mesa y la otra se levantó de la silla y nos levantó a todos. A mi tía la estaban tomando de las muñecas porque sus manos ya no podían sostener nada. Yo estaba justo al lado de la psíquica o la bruja y le estaba agarrando la mano. Pues cuando el velo se levantó, inmediatamente a quien estaba tomando era a mi mamá, que estaba al otro lado, en la otra mano de la señora, y nos estábamos agarrando por debajo del velo. Sin soltarnos, nos llevó en la oscuridad hasta la salida. Nos hizo caminar por el patio y nos puso frente a una barda que daba con el terreno de mi mamá, donde los vecinos estaban construyendo semejante casa. El mal estaba en el muro que tiraron, entre comillas, sin querer, cuando estaban construyendo. Ahí había algo. El velo cayó al suelo de pronto. La mujer que se quedó dormida en la mesa ya estaba despierta. Su hijo fue por ella y la condujo al patio. Había que tirar el muro para sacar algo que estaba enfermando a mi tía y aparentemente a nosotras también. Tal vez el remedio era salirse de la casa. Si no nos hubiéramos quedado tanto tiempo, nada nos hubiera pasado. No importó que fuera de noche. Mi mamá fue a llamarle a un amigo de mi tía para que tirara la barda. El hombre llegó con todas las ganas del mundo para derribar a golpes la pared. Los impactos que le dio en el centro abrieron un hueco. Había algo escondido entre los ladrillos. Era una estatua, la estatua de una mujer. Los ojos los tenía tapados, tenía clavos en las manos y en los pies, el estómago y el pecho los tenía atravesados por varillas. Era la cara de mi tía además. La mujer se puso el velo y ordenó que destruyeran la estatua. Llevaron a mi tía a sentarse porque se agitó muchísimo cuando vio que la tenían a ella misma detrás de la pared. Terminaron de tirar los ladrillos para sacar completa la figura. La pusieron al centro del patio y la acostaron sobre el pasto. No se rompió con patadas, ni con martillazos, ni a pedradas. Estaba muy pesada, pero entre todos la sacamos a la calle y la aventamos al suelo. En la casa de al lado los vecinos se asomaban desde la azotea, intentando parecer discretos. La estatua se rompió en 4. Regresamos a casa de mi tía, encendimos las luces, apagamos las velas, le pusimos atención solo hasta que nos dimos cuenta de que ya no reaccionaba. No escuchaba, no veía, no respiraba, no se movía. Se quedó paralizada, se convirtió en una estatua. Tal vez no llegaron a tiempo, tal vez no teníamos que romper la figura. No había respuesta para esa pregunta. Mi tía acababa de morir. Además del horrible dolor y confusión por la pérdida, a mi mamá y a mí también nos preocupaba que nos fuera a pasar algo similar. Pero ¿sabes qué? Los pies me dejaron de doler, también las manos, la espalda.
Primero creímos que sí, luego que no, pero al final resultó haber un negocio oculto dentro de la visita de este par de personas, de la mujer del velo con su hijo. Cobró dinero por decirle a mi mamá quién había sido y por qué. Ya sabíamos que los vecinos, pero queríamos tener la certeza. Mi mamá ya había recibido un adelanto por la propiedad, así que pidió respuestas inmediatamente. Los que le iban a comprar la casa a mi mamá querían también el otro terreno, el de mi tía, pero ella no se los quería vender. La enfermaron, nos enfermaron. Al día siguiente mi madre fue muy enojada a hablar con ellos, decidida a contratar a un abogado para sacarlos de su terreno, aunque mucho hubieran construido en él. La invitaron a pasar y le preguntaron en cuánto vendía el terreno de su hermana muerta. Mi mamá se puso furiosa, pero algo enseguida la calmó. De hecho, le cayó como balde de agua fría. Estuvo a punto de decirles que ni ese en el que estaban parados les iba a vender, pero el señor le dijo que había otras 2 estatuas, la de ella y la mía, y esas nunca las íbamos a encontrar. O al menos no a tiempo, porque ni siquiera vimos hacia dónde se fue la mujer del velo. Por suerte, a buen precio pudo vender ambos terrenos. Eso es lo único que puedo rescatar de esta historia. Todo lo demás estuvo horrible, la manera en que esa gente logró lo que quería, en que nos ahorcaron tan fuerte y tan fácil que tuvimos que ceder a la primera. A ese pueblo regresé solo una vez más. Acompañé a mi mamá a llevarle flores a su hermana. Por alguna razón quisimos pasar a ver los terrenos que mi mamá vendió. Ella me pidió que no me asomara, pero de todos modos algo llamó mucho mi atención al interior de la propiedad. En el patio había varias estatuas, no eran como de vírgenes o santos como lo son las que decoran jardines. Se veían como personas normales, comunes. Dos. Como guardia de seguridad he trabajado en muchos lados, en un par de fábricas, en una universidad privada, en bodegas de artículos de lujo, pero donde más me ha gustado trabajar es en museos y galerías. Hay una galería privada al sur de la ciudad. Es un lugar muy peculiar porque ahí acude gente que tiene mucho dinero. Todos cuentan con una membresía que les permite acudir a la galería cuando hay muestras, exhibiciones, ventas de piezas, recaudaciones y eventos. De todas las cosas que sucedieron en esa galería, algo que no olvido fue cuando mandaron a exhibición una colección privada de estatuas y cuadros proveniente de Monterrey. Me cuesta creer que hay alguien que tiene todo eso exhibido en su propia casa. Eran piezas muy valiosas, algunas que incluso deberían pertenecerle a un museo público, pero que según los dueños de la galería, así estaban en mejores manos. Algunas piezas hasta parecían sustraídas. Te lo digo porque el dueño de la colección pidió especial cuidado en que no se le sacara fotografías a ciertas estatuas. No permitir ni que los miembros tomaran fotos era una de tantas tareas que mi compañero y yo en ese entonces teníamos encomendadas. La primera noche hubo mucha gente, estuvieron hasta las 6 de la mañana montando la colección, pintando, moviendo cosas del lugar, cortando madera y ensamblando mobiliario para presentar ciertas piezas. En otras ocasiones cierran la galería hasta por 2 semanas, pero con esa colección de estatuas que llegó, armaron todo en una sola tarde, una noche y toda la madrugada. Según recuerdo, el coleccionista había puesto plazos imposibles, pero alguien los aceptó porque los mismos miembros ya estaban esperando a que el evento tuviera lugar. La segunda noche hubo el doble de gente en la inauguración.
Fue hasta la tercera noche en que mi compañero y yo la pasamos a solas con las estatuas. El puesto de vigilancia del otro guardia era al otro lado de la galería, o sea, al final de la sexta sala. Dábamos pocas rondas, la mayor parte del tiempo nos quedábamos en nuestro lugar, en la recepción y en la última sala donde estaban los ventanales. Las estatuas eran de mármol, eran imponentes, de alguna manera cautivadoras y ciertamente muy pesadas. Para moverlas al interior de la galería se utilizó una grúa muy sofisticada, también para colocarlas. Esto te lo digo para que te des una idea de lo pesadas y al mismo tiempo delicadas que eran. También para que entiendas que no hubiera sido fácil cambiarlas de lugar en caso de haber querido. Las estatuas se movían en las noches. Nos pasó desde la primera vez que nos quedamos a solas con ellas. Teníamos apagadas las luces en las salas, pero las estatuas, los cuadros y otras obras se quedaban iluminadas. Eso era por seguridad, para no tropezar con ellas, para saber si en algún momento faltaba una. Eran las 2 de la mañana, momento de dar una ronda y pasarle lista a las piezas. Se me estaba olvidando decirte, esas estatuas eran de demonios. El tipo de demonios que se pueden ver representados en pinturas de arte cristiano. Las caras daban miedo, tenían las miradas muy fijas al frente. A veces hasta parecía que te veían entrar a la sala y te seguían todo el tiempo. Se apagaron las cámaras de seguridad a petición del dueño de la colección. Una vez más quiero recordarte que el señor no quería que existiera evidencia de que él tenía en su poder ciertas piezas. Además, ¿quién se iba a robar algo tan pesado sin que nadie se diera cuenta? Creo que justo iba pensando en eso cuando de pronto sonó el radio. Era mi compañero informándome de que hacía falta una estatua. Acudí a la sala 5 a corroborar. Una lámpara en forma de cono que colgaba del techo efectivamente iluminaba un vacío. Contábamos con un libro que contenía las fotografías de todas las obras de la colección. En esas hojas era donde pasábamos lista. Horas atrás los dos firmamos cuando pasamos por ahí y vimos la estatua. Ambos cubríamos las únicas 2 salidas que tenía la galería y estábamos muy seguros de que por ahí no había pasado nadie. Más que se la hubieran llevado, lo cual no hubiera sido para nada fácil, por la mente no se nos pasaba ninguna otra explicación. Otra cosa que había olvidado decir era que entre sala y sala habían sensores de alarma. Cuando nosotros cruzábamos a otro salón, las desactivábamos momentáneamente y luego las volvíamos a activar. Debido a la llegada de esa colección de obras de arte, las paredes de la galería acababan de ser tapizadas con colores oscuros, también a petición del dueño de ellas. Los juegos de luces entre pequeños reflectores, letreros luminosos y lámparas que bajaban del techo hasta posarse un poco encima de la obra hacían que la atmósfera se tornara inquietante y un poco atemorizante. Íbamos a empezar a buscar a nuestros alrededores cuando sonó una de las alarmas. Ambos encendimos nuestras lámparas para ayudarnos a ver mejor. Mi compañero desactivó la alarma y yo ingresé a la sala anterior. Estaba armado, así que podía y tenía que ir a ver. El otro guardia entró tras de mí, activó la alarma y caminó a la izquierda mientras que yo tomé la derecha para ir a buscar a quien se hubiera metido a la galería. ¿Qué hubiera sido peor para ti? ¿Encontrar en flagrancia al ladrón o encontrar que la estatua no había sido sustraída, sino que ésta se había movido sola? Hallamos la figura algo cerca del centro de la sala.
Ningún foco y ninguna lámpara la iluminaban. Quedaba claro que ese no era su lugar. Mi compañero y yo quisimos empujarla, pero no para devolverla a su sitio, sino para entender que no era posible que se hubiera movido del lugar, a pesar de lo que veíamos. En ese caso no supimos qué hacer. Revisamos toda la galería para asegurarnos de que no había absolutamente nadie más y para espantarnos porque seguía sin haber explicación para lo de la estatua. Era muy tarde para despertar al director de la galería, pero creo que la ocasión lo ameritaba. Nosotros fuimos a recepción para utilizar el teléfono y avisarle. El director no tardó ni 15 minutos. Justo cuando estaba llegando, se volvió a encender la alarma. Mi compañero y yo corrimos a la sala 4 para ver qué había ocurrido. La estatua había sido devuelta, o ella sola regresó a su lugar. El caso es que cuando el director llegó hasta donde estábamos nosotros, encontró todo en su sitio. Nos miró a los ojos, nos hizo preguntas al respecto, nos cuestionó si habíamos estado tomando. La verdad es que sí se escuchaba estúpido decir que las pesadas estatuas se habían movido solas, así que se me ocurrió sugerir que sería bueno encender las cámaras de videovigilancia. Mi jefe, sin pensarlo, me recordó que el dueño de las obras pidió que no lo hiciéramos. Revisamos el piso, pero no se veía siquiera un poco dañado por la fricción. Ese fue un turno de 24 por 24, así que todavía estuve en el día cuando abrieron la galería. Se sabía que iba a ir el dueño de las estatuas porque los otros empleados habían estado hablando de eso desde temprano. Un poco tarde a nosotros nos mandaron el aviso también. Me acuerdo que estaba sentado en una silla en sala 3 cuando se me acercó precisamente ese sujeto. Me abrazó tomándome del hombro y me preguntó cómo se habían portado. En un inicio yo no entendí. Señaló a las estatuas y me volvió a preguntar cómo se habían portado. No sabía qué contestar, pero se refería a cómo se habían portado o qué habían hecho las estatuas. Me dio escalofríos entender que definitivamente había algo malo con esas piezas. La verdad es que no supe si me amenazó para que no hablara o si me prometió que me iba a recompensar si no decía nada de las estatuas. Creo que fue un poco de las dos. La noche siguiente mi relevo nos contó lo que le pasó en la galería con las estatuas. Se acababa de quedar dormido cuando las alarmas lo despertaron. Se quiso levantar, pero vio cómo se aproximaba una de las figuras hacia él. La estatua avanzó deslizándose lentamente hacia el frente. Se detuvo ante él, acorralándolo al final de la sala 6. Algo parecido le estaba pasando al compañero en recepción. Dijeron que en un momento las piezas regresaron a sus lugares, pero ellos tardaron un poco en recuperarse del susto. No llamaron al encargado de la galería porque, ¿qué crees? El patrón ya había hablado con ellos también. Cuando nos volvió a tocar pasar la noche con las estatuas, nos dijeron que dejáramos desactivadas también las alarmas. Fue una orden de la dirección, pero definitivamente a petición del dueño coleccionista. Por ahí de las 12 de la noche se empezó a escuchar ruido en las salas. Nos hablamos por el radio, nos coordinamos para acercarnos a ver, con miedo, claro. Todas las estatuas se encontraban reunidas en un círculo, al centro de la sala 3. Hasta ese momento no lo habíamos visto así, pero todos los demonios que había esparcidos por las diferentes salas pertenecían a una sola pieza en conjunto. ¿Quién los movió a todos? ¿Cómo le hicieron para moverse? Mi compañero y yo no queríamos ni acercarnos.
Las piezas, además de que tenían una apariencia escalofriante, estaban entre claro-oscuros y eso los volvía aún más siniestros. Una puerta oculta en la sala se abrió. Salió el encargado de la galería. Creo que ya nos estaba buscando porque caminó directamente hacia nosotros. Nos dijo que cuidáramos ambas entradas de esa sala y que de preferencia no volteáramos al interior. De vez en cuando echábamos un vistazo a lo que estaba pasando ahí. Llegó el dueño de la colección, unos cuantos miembros de la galería, imagino que los más selectos. Se cambiaron de ropa y se pusieron al centro del círculo. Estuvieron meditando, cantando sin instrumentos, esperando a que algo sucediera. Hubiera querido mirar bien lo que ocurría, pero en más de una ocasión hice contacto visual con el encargado al voltear. El edificio crujió o rechinó, se escuchó una llamarada y de pronto se sintió una breve onda de calor. A mis espaldas la gente comenzó a reír a carcajadas. Una última vez miré, estaban todos desnudos, tomados de las manos en un círculo. Al centro había una persona alta, encorvada, con la piel gris y el cráneo deformado con una especie de cuernos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no pude evitar apartar la vista. Eso no era una persona, un ser humano. No pasaron ni 30 minutos más cuando de pronto se hizo silencio y tras el silencio se cerró la puerta oculta y en la sala 3 no quedó nada ni nadie. Al día siguiente tuvieron que limpiar una mancha de sangre que quedó en el centro del círculo. Al día siguiente las estatuas ya estaban de vuelta en su lugar. No sé qué clase de ritual hicieron, pero sé bien que cuando menos el dueño de la colección de estatuas y el encargado de la galería se volvieron aún más ricos. La exposición no duró ni un día más. Las mismas grúas que trajeron las estatuas las subieron a un camión y nunca más las volvimos a ver. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos, activa las notificaciones para que seas de los primeros en escucharlas. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.